Perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema muy interesante para los ortopedistas, que es la parálisis cerebral infantil. Creo que es una de las enfermedades que como ortopedista pediátrico vemos más frecuentemente y vamos a platicar un poquito acerca de dónde viene para saber cómo tratarla y todas las personas que nos vemos involucradas en su tratamiento. Entonces, esta enfermedad fue descrita desde 1862 por el médico William Little y él asociaba a que los niños que presentaban alteraciones neurológicas habían nacido por un parto distóxico y luego después se le llamaba la enfermedad de Little, pero Freud le cambió de nombre a la parálisis cerebral infantil. Entonces, en México, más o menos alrededor del 0.2% de la población infantil van a nacer van a tener parálisis cerebral infantil. Y en Estados Unidos la incidencia más o menos es de 2.4, 2.7 por cada 1000 nacidos vivos y a nivel mundial entre 1 y 7 por cada 1000 nacidos vivos. Esto tiene que ver con muchos factores como el acceso a cuidados prenatales, natales, y que van a ir asociados a este tipo de patología que ahorita vamos a ver el por qué. El 12.3 de todos de los infantes que nacen entre los 24 y las 33 semanas de gestación van a tener parálisis cerebral y obviamente que el bajo peso al nacer va a estar asociado a la presencia de la parálisis y pues más aún cuando los pacientes pesan al nacimiento menos de 1500 gramos. Y también está asociado a los embarazos múltiples. Entonces, ¿por qué les pongo esta imagen? Bueno, este es el tracto espinotalámico o corticoespinal y aquí es donde nuestro cerebro genera los impulsos para el movimiento. Si nosotros recordamos nuestras clases de fisio, pues recordamos que en la corteza cerebral se va a originar el movimiento. Después de eso, a través de lo que se llama la corona radiada, va a llegar hacia los ganglios basales, donde va a hacer un relevo, va a descender por el bulbo, se va a decusar, o sea, se va a cruzar y luego hacia la médula y a los nervios periféricos. Entonces, ¿dónde va a ocurrir la parálisis cerebral? Justo en esta zona, justo en esa zona es la zona que se va a ver dañada y entonces las consecuencias que vamos a ver a continuación. Si nos recordamos un poquito acerca de esta imagen del homúnculo, veíamos, es la representación gráfica de las partes anatómicas en la corteza cerebral y vemos dónde se encuentra representada lo que es el miembro inferior, miembro superior y luego lo que es cara, lengua y laringe. Y ahorita que veamos dónde es que están las lesiones cerebrales, vamos a entender un poquito más de por qué se presenta como se presenta, ¿no? Y por otro lado, recordar un poquito acerca del desarrollo psicomotriz grueso, que con que nos sepamos esto, el grueso, tendremos una idea si nuestro paciente pudiera tener parálisis cerebral infantil. Sabemos que un bebé más o menos al mes de edad ya empieza a sostener su cabecita, a los 2 meses ya levanta su cabeza y levanta un poquito su tronco, a los 4 meses empieza a sentarse con ayuda, a los 7 meses ya debe estar sentándose solito y más o menos para la edad de 10 meses empieza el gateo, empieza la bipedestación con asistencia y ya, con asistencia y sin asistencia para el año. De tal manera que cuál es nuestro límite superior para la bipedestación sin asistencia a los 18 meses. Entonces, si tenemos un bebé que no está llegando a sus metas psicomotrices, pues debemos sospechar que puede ser que este paciente tiene parálisis cerebral infantil dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué es la parálisis? Bueno, va a ser el daño a nivel del cerebro, pero la médula espinal, músculos son estructuralmente normales y bioquímicamente normales. O sea, el cuerpo trabaja normal, lo que no trabaja correctamente es el cerebro en mandar las señales correctas al cuerpo para moverse. Es una lesión cerebral que es fija, o sea, se presenta la lesión y no va a progresar y bueno, va a tener alteraciones motrices y también de otra índole. Por otro lado, la OMS dice que tiene que tener estos 4 puntos su definición. La lesión a un cerebro inmaduro, hay gente que dice que hasta cuánto es inmaduro, hay gente que dice que hasta los 2, hasta los 6, que todavía el cerebro está pues en crecimiento y en desarrollo, entonces por eso es una lesión cerebral en un cerebro inmaduro y que va a tener características irreversibles, pero a su vez son no progresivas. O sea, si un paciente tiene ciertas características y con el tiempo está empeorando aún más, entonces hay que sospechar que a lo mejor no es parálisis cerebral infantil y que otra cosa está sucediendo. Y por otro lado, van a tener alteraciones motoras y puede estar asociado a otro tipo de alteraciones acompañantes. Entonces, ¿de dónde viene? Pues son multifactoriales.
Los factores los podemos dividir en tres grandes grupos, que son los prenatales, perinatales y los postnatales. Y de estos, el 85% van a ser pre y perinatales y solo el 15% van a ser postnatales. ¿A qué nos referimos con los prenatales? Pues los factores dentro de la gestación de ese bebé, por ejemplo, padecimientos infecciosos, toxemia durante el embarazo, hemorragias, toxicomanía, alcoholismo, utilización de medicamentos anticomiciales, por ejemplo, incompatibilidad de RH, pero dentro de todos los factores prenatales, el más importante es la prematurez. Este es el factor que más frecuentemente está relacionado con nuestros pacientes. Por otro lado, las causas perinatales es que al momento del nacimiento ocurre algo, ya sea mecánico, un parto muy prolongado, que tiene que tener asistencia, por ejemplo, a través de los forceps o que el paciente tenga una anoxia perinatal. Entonces, uno de cada 3.700 partos a término van a tener parálisis cerebral infantil. Y entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo a tener un parto y nos vamos a cesárea directamente. No necesariamente el que un paciente nazca por cesárea es 100% garantía que no pueden presentar parálisis cerebral, o pudiera ser que un paciente ya tuvo sufrimiento fetal por un trabajo de parto prolongado, se decide la cesárea, pero pues aún así pudiera ser que ya tuvo cierto grado de lesión neurológica. Y los postnatales son aquellos que todo el embarazo estuvo normal, el parto estuvo normal y después ocurre un daño en ese cerebro que todavía está en maduración, porque ya quedamos que más o menos hasta los 2 años. Y en ese caso son los traumatismos craneanos, por ejemplo, pacientitos que se ven involucrados en un accidente automovilístico, que se caen de la cuna, que tuvieron una infección, por ejemplo, una meningitis, se resuelve la meningitis, se cura la infección, pero quedan con un daño cerebral, intoxicaciones, trastornos metabólicos o, por ejemplo, pacientes que sufren broncoaspiraciones, pacientes que sufren deshidrataciones severas y todo esto pues que ocasione una hipoxia a nivel cerebral pues pueden ocasionar una parálisis postnatal. Y entonces clasificamos la presencia, o sea, las alteraciones fisiológicas de la parálisis en este tipo, ¿qué desorden del movimiento va a tener el paciente? Están los espásticos, los que tienen un aumento del tono muscular, o sea, que están como más duritos, contracturados. Por otro lado están los hipotónicos, que más bien están flácidos, pero la mayoría de los hipotónicos con el tiempo van a convertirse a espásticos. Los distónicos que van a tener movimientos anormales y los atetóxicos que tienen movimientos coreicos y los atáxicos que van a tener ataxia, pero esto es por una lesión a nivel cerebral. Y ahorita les voy a enseñar unos gráficos para entender un poquito más esto. Por otro lado está en la representación geográfica, qué lado está afectado. Tenemos los hemipléjicos que tienen una lesión en unilateral, o sea, el brazo y la pierna del mismo lado, los dipléjicos que van a tener afectación de las 4 extremidades, pero principalmente van a ser las extremidades inferiores y un poquito menos las superiores, y los cuadri que van a tener inferiores, superiores, pero también van a tener alteración del tronco y algunas veces también en el control cefálico. Y entonces aquí tenemos esta gráfica que se me hace, que ahora que yo creo que cuando leí, estudié el tema de parálisis cerebral, entendí un poquito más el gráfico inicial que les hablé sobre el haz corticoespinal. Sabemos que la corteza, al sufrir daño, por ejemplo, de un solo lado, pues van a hacer la representación de los hemipléjicos, pero cuando tienen de los dos lados, pero justo sobre el centro y hacia los lados, pero no completamente toda la corteza, son los dipléjicos, pero en cambio toda la corteza, pues son los cuadriparéticos. Por otro lado, los que tienen lesión a nivel de los ganglios basales, que ya sabemos, el cerebro, bueno, la corteza manda el estímulo y tiene un relevo al nivel de los ganglios basales, y cuando los ganglios son los afectados, vamos a tener el patrón discinético. Y en cambio, cuando el cerebelo es el que está afectado, es cuando tenemos los patrones atáxicos. Por otro lado, es interesante recapitular que los espásticos que tienen lesión a nivel de la corteza cerebral regularmente es porque tuvieron un problema de hipoxia, mientras que los que tienen problemas discinéticos está más relacionado a los que tuvieron ictericia, por ejemplo, que tienen al final de cuentas el depósito de las bilirrubinas en los ganglios basales, o los pacientes que tuvieron hemorragias periventriculares,
que tienen más afectación hacia los ganglios basales. O por otro lado están los mixtos. Hay pacientes que tienen lesión en la corteza y que también tienen lesión a nivel de los ganglios. Entonces, pues si entendemos, por eso la importancia del interrogatorio sobre qué sucedió con ese bebé, si tuvo paros cardiorrespiratorios, cuánto tiempo estuvo en ventilación mecánica, si tuvo ictericia, si tuvo hemorragia intraventricular, para entender un poquito más el por qué está sucediendo todo y así poder platicar con la familia. Y por otro lado está la clasificación funcional, o sea, cómo está trabajando el cuerpo de ese niño y entonces darle una clasificación de funcionalidad. Está la Gross Motor Function Scale, que es la de clasificación motora gruesa, que es esta, que la utilizamos mucho. Esta habla sobre la movilidad que tiene el paciente. Por otro lado está la MAX, que la MAX habla sobre la habilidad manual que tiene el paciente, y la CFCS, que es la clasificación para la comunicación funcional, de tal manera que los unos son los que mejor condición tienen y los 5 pues son los que van a estar más afectados. Y entonces, platicando un poquito más acerca de la motora gruesa, tenemos los pacientes grado 1, que van a ser pacientes que sí tienen parálisis cerebral infantil, pero pueden subir y bajar escaleras sin tomarse de un barandal y pueden caminar en terreno irregular sin apoyo. Los tipo 2 necesitan el barandal y necesitan apoyo en terreno irregular. Los tipo 3 que necesitan apoyo para la marcha, muletas, andador, silla de ruedas. Los 4 van a necesitar asistencia por parte de alguien y los grados 5 pues son los pacientes de custodia, ¿no? Aquellos que necesitan que la familia los esté asistiendo en todas sus actividades. Y obviamente pues que se traduce esto que entre más grado de afección motora, pues obviamente es un grado más grande de lesión a nivel del cerebro. Entonces, recapitulando, ¿no? ¿Qué queremos? Cuando viene el paciente con nosotros, pues hacemos el interrogatorio y por eso es bien importante los antecedentes perinatales, desde el embarazo de la mamá, si tuvo amenazas de aborto, si tuvo algún problema, si tuvo diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones. Por otro lado, ya una vez que nace el bebé, si se tuvo que quedar hospitalizado, cuánto tiempo, si, como les comento, estuvo en ventilación mecánica, tuvo paro cardiorrespiratorio, requirió fototerapia para la ictericia o hasta transfusiones, y pues todo eso nos va a dar más información acerca de qué lesiones puede tener ese cerebro. En cuanto a los personales patológicos, si el paciente ha tenido infecciones, por ejemplo, de vías respiratorias de repetición, y el desarrollo psicomotriz, pues ya les platiqué el por qué, ¿no? Un paciente que va a tener daño a nivel de las funciones motrices de su cerebro, pues va a tener retraso en el desarrollo psicomotor. Y entonces es por eso que es muy importante que siempre interroguemos en qué fase está nuestro paciente desde el punto de vista psicomotriz. Y los síntomas que tiene, ¿no? Por qué está viniendo a consulta y qué expectativas tiene el paciente, bueno, la familia del paciente y por qué no el paciente acerca de qué es lo que necesita de nosotros. En cuanto a la exploración física, pues qué es lo que revisamos. Revisamos las capacidades motoras que tiene el paciente, sus arcos de movilidad, ya sean extremidades superiores como inferiores, cadera, rodillas, pies, capacidad para sostener su cabeza, capacidad para mantenerse sentado, ponerse en bipedestación, si tiene el paciente reflejos anormales o alguna postura o movimientos anormales. Entonces todo esto nos va a dar más información. Y bueno, la parálisis cerebral ya platicamos que tiene el trastorno motor y que puede estar asociado a otros trastornos. Muchos pacientes van a tener trastornos visuales, más o menos la mitad de ellos. ¿Y qué trastornos visuales pueden tener? Pues sabemos que a veces cursan con retinopatía del recién nacido, pero también acordémonos que hay músculos que mueven nuestros ojos, entonces muchos pacientes van a tener también asociado estrabismo. Si el paciente tiene estrabismo, pues esto también necesita manejarse porque sabemos que para un buen desarrollo psicomotriz, pues sí necesitamos una buena visión o lo más cercano a lo normal, ¿no? Por otro lado, muchos pacientes también tienen déficit auditivo en un 20%, epilepsia en el 50%, los cuadriparéticos con más probabilidades que los diparéticos. Y ojo, la epilepsia es súper importante controlarla porque el paciente puede estar teniendo cierta evolución o cierta mejoría a veces se descontrolan de la epilepsia y tienen regresiones. Entonces, para mí es muy importante, es vital dentro de las prioridades que se tienen para el manejo de estos pacientes. Siempre el control de la epilepsia tiene que estar dentro de los primeros, o si no es que es el primero de lo que se tiene que controlar.
A veces también está asociado a otras alteraciones como déficit de atención, trastorno del espectro autista o rendimiento cognitivo variable. A veces cuando les digo yo a los papás, yo pienso que su niño puede tener parálisis cerebral infantil, me dicen, no, sí es inteligente. Y sí, o sea, no necesariamente el tener parálisis cerebral infantil se va a ver asociado con alteraciones cognitivas, pero algunos pacientes sí pueden llegar a tenerlo, a veces tienen dificultades para poner atención en clase y pues sí va a estar relacionado un poco con este daño que hubo, ¿no? En cuanto a los respiratorios, pues estos pacientes, obviamente que entre más lesión cerebral haya, pues más postración, más dificultad para manejo de las secreciones, la deglución, masticación, y entonces muchas veces estos pacientes tienen broncoaspiraciones o microaspiraciones, tienen mal manejo de secreciones y por eso también es muy importante poner atención a este tipo de problemas. En cuanto a los digestivos, pues pueden tener reflujo gastroesofágico, dificultad para alimentarse por la deglución y la masticación, y obviamente también el hecho de siempre estar espásticos con el aumento del tono, estos pacientes van a tener un gasto de energía superior a lo normal, entonces pues van a tener desnutrición y por otro lado también está asociado al estreñimiento. Y las ortopédicos, que ahorita nos vamos a ahondar un poquito más en ellos, pues estos pacientes van a tener contracturas musculares, pueden tener alteraciones como una cadera espástica, escoliosis, osteoporosis y a veces más posibilidades de tener fracturas. Y entonces siempre la pregunta del millón, ¿no? Cuando llegan los pacientes a ortopedia es, ¿mi paciente va a poder caminar o no? Pues existen ciertos predictores o ciertas cosas que nosotros evaluamos durante la consulta que nos dicen qué posibilidades hay de que camine o no. Al final de cuentas esto no es una regla, pero sí muchas veces está apegado el que si estas cosas se presentan, las posibilidades de que no camine pues desciendan. ¿Y cuáles serían? Que no tenga posibilidad para sentarse para los 2 años, que no sostenga cabeza para los 9 meses, o si un paciente, por ejemplo, después de los 7 años no está caminando, pues sus probabilidades de bipedestación pues van a ser pocas a largo plazo. Acordémonos que el desarrollo psicomotor es cefalocaudal, o sea, siempre tenemos que tener A, B, C, ¿no? Que tenemos primero control cefálico, después extremidades superiores, rodamiento, sedestación, o sea, sentarse, gateo, pararse, bipedestación asistida y luego sin asistencia. Y así tienen que ser. Si no tenemos control cefálico, no vamos a poder tener control de tronco, o sea, sentarnos. Si no tenemos control de tronco, pues no vamos a poder tener bipedestación. Entonces, por eso es importante evaluar bien al paciente y por otro lado, trabajar en equipo con la familia acerca de qué objetivos pues son realizables y qué objetivos, por ejemplo, si de primera instancia el paciente no controla la cabeza y la preocupación de la familia es la bipedestación, pues yo creo que tenemos que platicar acerca de qué queremos trabajar. Pues primero queremos trabajar control cefálico o la sedestación antes de las otras metas, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenemos que trabajar con estos pacientes? Pues muchas personas. Siempre el paciente neurológico requiere de un equipo multidisciplinario y yo creo que ortopedia, pues definitivamente que es importante, pero no es el más importante. Como ya platicamos, necesitamos un buen apoyo, un buen pediatra que esté trabajando con nosotros, primero que nada para una detección temprana y segundo, pues para un buen control del paciente, neurología, para que el paciente, por ejemplo, si tiene epilepsia, que se mantenga bajo control, oftalmología, terapia física, rehabilitación, ortopedia y pues a veces otros, ¿no? Por ejemplo, neumólogos, etcétera. Entonces todos tenemos que estar trabajando para que este paciente se mantenga pues en buenas condiciones. Y entonces, el tratamiento médico, a veces los pacientes pueden beneficiarse de medicamentos que los ayuden a relajar su tono muscular, pero regularmente estamos hablando de pacientes que están más afectados y que sí tienen mucha espasticidad o mucha distonía. En este caso se pueden utilizar medicamentos como el diazepam o el baclofeno. Nosotros como ortopedistas regularmente no los manejamos, por eso ahí quien se involucra con nosotros pues sería el neurólogo para tratar de manejar esto. También hay medicamentos intratecales, que es el baclofeno intratecal. Es un medicamento delicado de utilizar porque su índice terapéutico es bajo, o sea, si le pones mucho, puede ser que pudieras ocasionar una depresión respiratoria y si tiene muy poquita dosis, a lo mejor no es suficiente para bajar el tono. Entonces, pues es un medicamento difícil de manejar, pero sí es útil para pacientes que están afectados. Por otro lado, tenemos la utilización de la toxina butulínica. Lo que hace la toxina, pues, es bloquear la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Para qué es útil? Pues sabemos que va a mejorar la contractura, bueno, más que nada el tono, más o menos unos 3 meses y luego va a empezar a declinar su efecto.
pero si es muchos niveles, pues no podemos ponerle tanta dosis a un paciente. Por otro lado, sabemos que ese efecto va a desaparecer y regularmente van a ser para pacientes que tienen contracturas dinámicas. O sea que al momento de hacer movimiento tienen la contractura, pero no es una contractura fija, o sea, el músculo no está corto. Y por otro lado, cuando regularmente les recomendamos a los pacientes justamente en la contractura dinámica, o sea, no tiene una contractura que es quirúrgica, pero a veces tampoco está normal, ahí podemos utilizarlo y ayudar a que esté más flexible y de ahí continuar con la terapia física. Entonces sí es un buen aliado la utilización de la toxina, pero sí en pacientes muy específicos. Por otro lado, los tratamientos ortopédicos, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay libros completos acerca de qué podemos hacer con estos pacientes, pero no necesariamente todos para todos. Entonces, tenemos que escoger bien qué tipo de cirugía se le va a hacer al paciente. Esto se va a tomar en cuenta, pues, la severidad de la afección del paciente, cómo está desde el punto de vista sistémico, qué tan espástico está y qué capacidad funcional tiene. Por ejemplo, a veces estos pacientes están un poco desnutridos, a veces tienen mal control de las secreciones. Entonces, en estos casos, por ejemplo, a veces someter a los pacientes a cirugías, pues puede ser más riesgoso que a lo mejor en otros pacientes. Entonces, tenemos que escoger. Por otro lado, decían que a veces los pacientes de parálisis se les hace la cirugía del cumpleaños, ¿no? O sea, cada año una cirugía nueva, una cirugía nueva. Entonces, hay que tratar de escoger bien qué es lo que vamos a hacer y tratar de juntar la mayor, o sea, si en un mismo evento tratar de hacer varias cosas, pues para no estar sometiendo al paciente a tanta cirugía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestras cirugías? Bueno, y del manejo, pues favorecer que el paciente tenga mejor desarrollo de sus capacidades, que se rehabilite y mayor independencia y calidad de vida del paciente. Entonces, hablando un poquito del miembro inferior, la cadera espástica, pues es de espasticidad de los aductores y el psoas, y esto va a ocasionar que la cadera se subluxe o a veces que se luxe. Entonces, esto no es displasia del desarrollo de cadera, no es una DDC, o sea, cuando vemos un paciente con parálisis y con una cadera luxada, no es displasia del desarrollo de cadera. Esto es una cadera espástica y tiene un mecanismo diferente del por qué se luxa. Al tener mucha contractura de los aductores y del psoas, esto hace que la cadera se lateralice y se salga. Y entonces, pues a veces estos pacientes pueden tener limitación para la abducción de sus caderas, sedestación y dolor. Y entonces, al momento de la exploración física que encontramos, limitación para la abducción, contracturas e inflexión de caderas y a veces hasta rotación, los miembros pélvicos en rotación interna. Y esto está asociado también a escoliosis. El hecho de tener una cadera de fuera hace oblicuidad pélvica y eso puede promover a que se desarrolle más la escoliosis. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que los pacientes no lleguen a este punto. Queremos, siempre que tenemos un paciente con parálisis cerebral infantil, debemos de buscar, bueno, debemos de estudiarlo. Yo siempre recibo un paciente con parálisis o con sospecha de parálisis o paciente neurológico, se le pide siempre su radiografía de pelvis para asegurarnos de ver en qué condiciones está y ahí podemos ver pues si la cadera está lateralizada, si tiene valgo. La mayoría de los pacientes con parálisis cerebral infantil tienen valgo, o sea, tienen el ángulo cervicodiaficiario está más, como le digo yo, como un bastoncito, como más parado y a veces hasta pueden tener displasia en un lado o en los dos lados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vigilar bien de cerca a esos pacientes. Hay que valorar si hay riesgo de que la subluxación progrese. Obviamente que entre más chiquitos estén y más lateralización, pues más probabilidades de que esa cadera siga lateralizándose y pues que al final de cuentas llegue a una luxación. Entonces hay que tratar de evitarla. Y como les comentaba, pues esto nos lleva a que ese paciente tiene probabilidades de tener una luxación a largo plazo y que esto nos haga oblicuidad pélvica y una escoliosis. Entonces hay que tratar de evitar a toda costa que esas caderas se luxen. Entonces, ¿cuándo operamos a los pacientes? Pues sabemos que hay altas posibilidades de luxación y esto también se da entre más chiquitos, más lateralización, más probabilidades y por otro lado, entre más afectado esté el paciente, o sea, es más probable en los cuadriparéticos y en los diparéticos que en los EMIs, entonces hay que estar mucho más atentos de este tipo de pacientes. Entonces aquí se recomienda siempre iniciar con la cirugía de partes blandas, se hace liberación de los aductores y del psoas y se supone que si hacemos cirugía de partes blandas
a una fase temprana, es mucho menos probable que necesitemos cirugía ósea. A veces, pues ya de plano la cadera sí está muy lateralizada y tenemos que ayudarle con cirugía a nivel del cuello del fémur y lo que hacemos que, pues, disminuir ese ángulo cervicodeficiario, o sea, doblar el fémur para que se centralice aún más. Y hay otros tipos de cirugías que son a nivel del acetábulo, que sería que cambia la geometría del contenedor, o sea, del acetábulo, que serían, por ejemplo, la osteotomía que regularmente se utiliza es la Dega y la San Diego. Y lo que se hace, pues, es que se le da más cobertura a esa cabeza del fémur. A veces también se hace en conjunto con fémur y aparte el acetábulo y, bueno, y partes blandas, ¿no? Y hay otro tipo de cirugías de salvamento que son, por ejemplo, el Stageli y el Chiari, donde lo que hacemos es tratar de aumentar el techo, ya no redirigimos el acetábulo, pero pues son cirugías bastante grandes, bastante complejas y entonces conlleva complicaciones, ¿no? Mucha más índice de complicación que a veces en pacientes que solo tienen problema de la cadera, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Pues de sangrado, de aspiraciones, de que falle la fijación, que hayan lesiones cutáneas por el yeso, y por otro lado, posoperatorias, que a pesar de que metemos la cadera en su lugar, que la cadera vuelva a salirse, se reluxe o se subluxe, o que haya necrosis de la cabeza del fémur. Entonces, por eso también tenemos que elegir muy bien a los pacientes, y en todo caso, lo ideal sería tratar de evitar que el paciente llegue a ese punto. Y entonces, preferible hacer cirugía de partes blandas de manera temprana y una vigilancia muy estrecha de estos pacientes. Y bueno, ¿qué pasa cuando los pacientes ya de plano son muy grandes o es una cadera que no es reducible? Por ejemplo, adolescentes o una displasia tabular muy severa. Se ha hablado de cirugías de salvataje que hablan de alejar el fémur para que no esté rozando la cabeza del fémur contra el ilíaco. Está un poquito controvertido porque se ha dicho que a veces no hay tanta mejoría de la sintomatología. A veces se dice que parte de la sintomatología que tiene el paciente está asociada a la hipertonicidad. Entonces, siempre se recomienda con estos pacientes iniciar con medicamento para disminuir el tono antes de hacer cirugía de este tipo, porque también tiene altas probabilidades de complicación. Otra cirugía que se proponía era hacer la resección de la cabeza y cuello del fémur, pero también, ¿qué sucede? Que a veces quitas la cabeza y el cuello, pero ahora asciende la diáfisis, o a veces, a veces estos pacientes son muy delgaditos y es fácil que tengan lesiones cutáneas, a veces que hasta se salga el hueso, por así decirlo, por la herida. ¿Por qué? Porque son pacientes muy delgados, ¿no? Entonces, también a veces se forman hematomas importantes, ossificación heterotópica, entonces por eso les digo, hay que ser muy precavidos y lo ideal entonces sería más bien evitar que exista la luxación. En cuanto a la rodilla, se pueden presentar también contracturas a nivel de isquiotibiales y entonces se pueden hacer cirugías como la elongación o transferencias. En cuanto a la elongación de isquiotibiales, pues lo hacemos, es la causa de la marcha agazapada, o sea, cuando caminan con las rodillas en flexión y entonces tenemos, si hay contractura de los isquiotibiales, podemos hacer elongación de los mismos. Los grafos, que son las férulas de reacción al suelo o ground reaction AFOs, este tipo de férulas se pueden utilizar para tratar de contrarrestar esa marcha agazapada, pero si ya hay contractura de los músculos, no la vamos a quitar. Normalmente funcionan las férulas cuando la rodilla está en flexión de manera dinámica, o sea, cuando camina el paciente está en flexión, pero cuando lo acostamos sobre la mesa logramos extender la rodilla, ahí sí son útiles las férulas. Pero si no, si hay contractura verdadera de los músculos, pues se verían beneficiados con la elongación de estos músculos. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace elongación del semitendinoso y del semimembranoso. Yo la verdad que casi nunca nos metemos con el bíceps, porque el bíceps ya sabemos que está muy cerquita del ciático oblicuo externo. Entonces, y regularmente con el manejo del semitendinoso y semimembranoso es más que suficiente. A veces estos pacientes ya tienen contracturas más severas de la cápsula, o ya hay deformidad del fémur distal y entonces en ese caso también pueden verse beneficiados con cirugía ósea, ¿no? O sea, una osteotomía para extensión. El pie espástico, que yo creo que es una de las cosas que más se presentan y el por qué vienen a buscarnos a los ortopedistas, pues sabemos que es un incremento de la flexión plantar y a veces hay contractura o a veces no, ¿no? Si no hay contractura, se puede manejar con la utilización de férulas, pero si ya hay contractura del tendón aquilio, pues ahí sí ya necesitaríamos hacer un alargamiento del mismo.
Hay que escoger muy bien a los pacientes. Si el paciente con maniobras pasivas logramos llevarlo a posición plantigrada, lo ideal es mantenerlo con férulas. ¿Por qué? Porque también a veces podemos hacer el alargamiento y que se nos pase de más el alargamiento y entonces quedar con un pie talo. Es importante hacer la prueba de Silver-Skjold para valorar la contractura de los gemelos. ¿Qué hacemos? Tenemos al paciente, revisamos qué tanta dorsiflexión tiene el tobillo con la rodilla en flexión. Si él logra con la rodilla en flexión llevar al pie en posición neutra, pero con la rodilla en extensión no logramos posición neutra, aquí solo hay contractura de los gemelos. Y estos pacientes se ven beneficiados solo con alargar la fascia del músculo. Pero si desde que está en flexión la rodilla no logramos dorsiflexión, ahí sí lo correcto es hacer alargamiento del tendón. Ahorita ¿por qué? Porque no queremos una hipercorrección, y ahorita les voy a enseñar a qué me refiero. Pues están los alargamientos clásicos, que es la cetoplastía. Yo la verdad ya tengo muchísimo tiempo que no hago cetoplastías. Regularmente con la cirugía percutánea obtenemos muy buenos resultados, y pues ya prácticamente se utiliza más la percutánea que la abierta. El alargamiento a nivel del tendón es el que más longitud te va a dar, entonces por eso se da para pacientes que tienen contractura en flexión plantar con la rodilla en flexión y en extensión. Pero en cambio, si tenemos un paciente que solo tiene la contractura cuando tenemos la rodilla en extensión, en este caso se hace un alargamiento de la fascia, que se hacen, hay diferentes técnicas. Este es el Volpius, que es hacer 2 deltas a nivel de la fascia, le damos dorsiflexión y se extiende esa parte. Te da menos corrección, pero a veces no necesitas tanta, ¿no? Entonces, por eso a veces es importante decidir si vamos a hacer poquito alargamiento, porque el alargamiento a nivel del tendón te va a dar mucha más y sí corres más riesgo de que te quede más alargado de lo necesario. Estas son otras técnicas, que esta es la de Strayer y esta es la de Baker, pero al final de cuentas trabajan donde mismo, en la fascia de los gastrocnemios. ¿Qué complicaciones podemos tener? Recurrencia. ¿Por qué? Porque el problema, acuérdense que viene de acá, ¿no? Viene del cerebro. El cerebro va a estar mandando órdenes a ese pie de estar en equino, en equino, en equino. Nosotros lo alargamos y después de eso necesitamos mucha rehabilitación y que el paciente se mantenga en constante rehabilitación para que no recurra. Pero en cambio ha sucedido que hacemos el alargamiento, está muy bien el paciente y luego por alguna razón ya no se lleva a cabo rehabilitación, la contractura puede recurrir. Entonces, por eso todo esto que les expliqué acerca de dónde viene la enfermedad, esto se lo tenemos que transmitir a nuestros familiares, a los papás del paciente, para que entiendan el por qué es muy importante el que trabajemos la rehabilitación, el control de neurología para que nuestro paciente esté bien, ¿no? Porque la ortopedia es una parte muy pequeña de todo lo que tenemos que estar haciendo para evitar las recurrencias, ¿no? Tanto en la liberación de los aductores, en la liberación de isquiotibiales. Si no continuamos con terapia física, ese paciente va a recurrir. También hay una deformidad en equinovaro que regularmente se dan en los pacientes hemiparéticos, donde aparte del equino tienen un poquito de varo. En este caso, estos pacientes se van a ver beneficiados, aparte del alargamiento del tendón de Aquiles. A veces se puede utilizar cirugía de hueso o cirugías de transferencias tendinosas. Y las órtesis. Última cosa. La utilización de las órtesis, pues ya sabemos que en la parálisis cerebral infantil vienen de la mano en el manejo de los pacientes. Existen diferentes tipos de órtesis. Las férulas que son como nuestro caballo de batalla, pues son justamente estas, las OTPs, órtesis tobillo-pie, o acá en el norte de que les decimos AFOS o ankle foot orthosis. ¿Qué es lo que hacen? Pues mantienen el paciente en posición plantigrada. ¿Para qué nos sirve? Pues para mantener más estabilidad, el paciente le ayuda a veces para tener más balance, para la bipedestación. Pero ¿qué pasa en un paciente que no tiene bipedestación? Nos sirve para mantener el pie en posición plantigrada, para poder utilizar zapatos, y pues para evitar las contracturas. Y pues, ¿qué importancia tendría el utilizar zapatos? Pues al final de cuentas estamos en una sociedad donde utilizamos zapatos y entonces a veces el paciente no va a caminar, pero sí, puede utilizar zapatos y en cambio si dejamos que ese pie se contracture, pues ya va a ser difícil que se le acomoden
sus zapatos. Este tipo de férulas es la Ground Reaction AFO o la de reacción al suelo, que lo que hace es que este tope que está aquí adelante empuja la rodilla hacia atrás. Entonces esto es para cuando tenemos marcha agazapada dinámica. O sea, logramos extensión de la rodilla cuando el paciente lo tenemos acostado, pero tiene contractura, pero al momento de pararse, dobla sus rodillas. Esta férula es la que utilizan. Esta férula a los pacientes al principio no les gusta para nada. Regularmente yo los transiciono, primero férulas las habituales y luego los pasamos a las férulas de reacción al suelo, porque sí esta parte es un poquito molesta, pero la verdad ayuda mucho a evitar la marcha agazapada. Por otro lado, tenemos estas férulas que tienen estas bisagras aquí a los lados, que es una férula articulada o una férula dinámica. Este tipo de férulas permiten la movilización del tobillo. Entonces, es para pacientes que, por ejemplo, los grado 2 es bastante útil. Aquí no las debemos de utilizar en los pacientes que tienen tendencia a caminar con la marcha agazapada. ¿Por qué? Porque permitiría, si permitimos que haya dorsiflexión del tobillo, a veces el paciente empieza a caminar con sus rodillas dobladas. Existen otro tipo de férulas como estas, las DAFOS, que ayudan a mantener una buena posición del pie. Casi no las prescribimos, pero también pueden ser utilizadas, ¿no? Las férulas tripanel yo normalmente las utilizo para pacientes que tienen contractura en flexión de las rodillas, por ejemplo, que tienen contractura de isquiotibiales, y muchas veces las utilizamos para cuando vemos que el paciente tiende a dormir con sus rodillas muy dobladas y que durante la marcha tienen marcha agazapada. Yo normalmente se las mando para dormir, para tratar de mantener las rodillas en extensión y que no desarrollen una contractura fija. Y este tipo de férulas que se llaman, son insertos que se ponen en los zapatos, que es el UCBL. Este tipo de aditamento nos ayuda un poquito cuando tienen un valgo y, por ejemplo, no tienen contractura de Aquiles y nada más necesitamos un poquito de apoyo para que no hagan valgo con su pie. Podemos utilizar este tipo de insertos. Y el aparato abductor, pues ahorita no hay mucha literatura que hable sobre esto, pero por ejemplo yo sí lo he utilizado en pacientes que tienen, por ejemplo, que nosotros los vemos que tienen gran deterioro neurológico y que llegan de chiquitos con nosotros, de bebés. Lo podemos utilizar mientras el paciente se mantenga flexible para evitar las lateralizaciones de la cadera. Mantener el paciente en ciertos momentos, ponerle esto para evitar que los músculos aductores y el psoas se contracturen. Y pues básicamente es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pues al final de cuentas, como conclusión, diría que es muy importante que platiquemos con nuestras familias acerca del origen de esta enfermedad para que entiendan pues que es un trabajo que se va a tener que hacer pues de por vida, ¿no? El estar trabajando con estos pacientes, con su rehabilitación va de la mano con nosotros para tratar de ayudarlo a que esté mejor. Sabemos que yo les digo a estos pacientes, así como todos los días te lavas tus dientes y te bañas y comes, pues también vas a tener que dedicar un tiempo de tu día para hacer estiramientos y mantenerlos en buenas condiciones. Y pues por eso les comento que la comunicación con la familia pues es muy importante. Todos estos aparatos que yo les enseñé para los pies se ponen dentro de los zapatos. Así es, se pueden utilizar adentro de zapatos normales. Bueno, o sea, normales, pero regularmente pues sí van a necesitar un zapato un poquito más ancho, a veces un poquito más largo para acomodarlo, pero definitivamente que es para zapatos normales. Regularmente no recomendamos el zapato ortopédico porque en sí la férula es la que va a estar haciendo el trabajo de mantener la posición. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Buenas noches. Tengo una duda. ¿El promedio de vida para estos pacientes? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, y pues espero seguir compartiendo con ustedes un poquito de estos temas y bueno, otra vez hacer hincapié en el trabajo en equipo, ¿no? O sea, muchos médicos tenemos que estar involucrados y trabajando, colaborando, rehabilitación, neurología, el pediatra. También yo platico mucho acerca con médicos generales, médicos familiares, que son el primer contacto que van a tener con nuestros niños. Y siempre yo les diría que al notar retraso psicomotor vale la pena hacer una evaluación desde el punto de vista de rehabilitación, de ortopedia,
para hacer una detección temprana de este tipo de pacientes. Al final de cuentas, entre más temprano empecemos a trabajar con ellos, pues mejor pronóstico van a tener. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y pues buenas noches.